Todas y todos, un gusto saludar, un gusto darles la bienvenida en el marco de este congreso inclusivo, este congreso que se identifica con una mirada desde el sur, no solo geográfica, sino también ideológica y pedagógica, es decir, es una mirada que busca mirar desde abajo en un sentido metafórico, en un sentido político, ¿eh? Agradecidísimo de tener el gusto de presentar dos experiencias, ambas fueguinas, ambas de Río Grande, una ubicada en el nivel inicial y otra en el nivel superior, artístico, en el ámbito de la música. Vamos a darle primero lugar a la presentación de de Mariela y Valeria, la experiencia del Jardín Dominó, y después a la de Federico y Cecilia. Yo los voy a presentar por el chat para no andar perdiendo tiempo en grandes presentaciones, así que pueden leer en un minuto en el chat, voy a dejar algunos datos biográficos de cada uno de ellos. Y simplemente, sin más, le doy la palabra para después escuchar a la segunda experiencia, y en un tercer momento yo voy a hacer un comentario a partir de estas presentaciones, y en los últimos minutos vamos a abrir un poco a las preguntas del público, que las pueden hacer también a través del chat, ¿eh? De modo que, bueno, sin más, le pido a Mariela que comparta su pantalla, ya que va a utilizar una presentación de PowerPoint. Le doy la palabra y sugiero agarremos nuestros cuadernitos, nuestras lapiceras, que en tiempos de tanta pantalla, sentir el gustito del papel para tomar nota es algo que hace una diferencia. Bueno, las escuchamos. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Voy a corregir una cosita. La presentación de nivel inicial es de Álvarez Cecilia y de Mariela Gómez. Lo dije al revés. Bien. Bueno, comenzamos. Acompañar, diseñar y comunicar desde la virtualidad. Bueno, es nuestro trabajo, que es cómo afrontamos el tema del jardín desde la virtualidad. Comenzamos con una frase de Inés Dussel, de Clase en Pantuflas, que dice lo siguiente: cuando volvamos a las aulas, sepamos que este no fue un tiempo perdido, fue un tiempo excepcional, muy raro, en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos contra viento y marea a seguir aprendiendo, a seguir construyendo juntos. Siguiente. Bueno, en el Jardín Dominó y en la institución del Cono Sur, nosotros en febrero tuvimos un curso de Google for Education, dado que la institución compró el dominio educativo de Google. No tuvo, digamos, fue de pura casualidad que tuvimos este curso 2 semanas antes de que comience, bueno, todo el tema de la pandemia y el ASPO, ¿no? Cuando cuando se nos presentó esto del ASPO y de que las clases tenían que ser virtuales, el día 16 de marzo nos reunimos en la institución todos los directivos y tuvimos que crear la institución completa, tanto el jardín como la primaria y el secundario, a nivel virtual, ¿no? Entonces creamos, como teníamos el dominio educativo de Google, se crearon las clases, y cada una de las salas a través de Classroom, donde se le dio un usuario a cada uno de los niños y a cada uno de los docentes, y se empezarían a impartir las actividades a través de videos. ¿Por qué de videos? Porque nosotros, como nivel inicial, necesitábamos mantener ese vínculo afectivo con los niños. Y quizás dar una actividad escrita a nivel inicial para que las familias la lean no era lo mismo que el nene vea a su docente a través de un video y que la seño sea quien le diga cómo trabajar. Bueno, esto generó cierta resistencia por parte de las docentes, con el hecho de que quizás no se sentían cómodas con la plataforma, no sabían cómo utilizarla, el tema de verse enfrentadas a diferentes tecnologías las asustaba mucho, y al mismo tiempo el tema de grabarse, exponerse, no les agradaba. Entonces, siguiente por favor. Nosotros como equipo directivo empezamos a realizar diferentes acciones para poder generar mayor facilidad y mayor, digamos, aceptación por parte de las docentes y de las familias de todo esto que se les presentaba. Entonces, bueno,
comenzamos haciendo muchas reuniones virtuales con las docentes, dado que no nos podíamos juntar y demás. Empezamos por tutoriales en donde se explicaban herramientas digitales, donde se compartía pantalla, se iba mostrando una por una las herramientas y cómo se utilizaba. Empezamos a ver la herramienta lúdica, ¿no? de las aplicaciones también. Y cuando vimos que se extendía, comenzamos con las clases virtuales por medio de Google Meet. Cuando empezamos con Google Meet, bueno, también fue toda la explicación de cómo utilizarlo, y después empezamos a ver que nos faltaba el tema lúdico, porque es primordial en el nivel inicial. Entonces, pues, nos pusimos a explorar diferentes herramientas que nos presentaba Google, como por ejemplo el Jamboard. En el Jamboard pudimos ver que los nenes podían dibujar y verlos en vivo y en directo, mientras participábamos de una clase virtual, la docente podía ver una por una de las hojas y dibujos que iban haciendo los niños. Después encontramos este sentido lúdico de poder hacer juegos de recorrido, en donde los nenes podían jugar con otro nene de modo virtual, durante una clase virtual, ¿no? Que es algo que por ahí se había perdido un poco con el tema virtual, el no poder jugar con otro nene. De esta manera podíamos hacer juegos de recorridos con dados, en donde cada uno de los nenes movía su ficha y estaban jugando sobre el mismo tablero en Jamboard. Podían hacer memotés, rompecabezas, bingos, por ejemplo, y todo, digamos, se desarrollan las clases virtuales. Y la docente puede ir ayudando y acompañando y al mismo tiempo evaluando cada uno de estos juegos. También se realizaron tutoriales para las familias y se acompañó, en las clases virtuales a las docentes. Cada vez que se presentaba una aplicación o una herramienta nueva, yo me ingresaba, bueno, yo soy la directora, no lo dije del principio, ingresaba con las señas a la clase, explicaba y daba un tutorial para las familias de cómo utilizar cada una de estas herramientas, como por ejemplo, como dije, Jamboard, Kahoot, que es otra que utilizamos para preguntas y respuestas en los cierres de proyectos, y bueno, y Google Earth también estuvimos utilizando, y diferentes herramientas, ¿no? Bueno, siguiente. Con todo lo que se demostró y se fue enseñando a cada una de las docentes y fuimos practicando y aprendiendo entre todos, en cada uno de los actos se han obtenido diferentes producciones muy, pero muy significativas. Por ejemplo, para el Día de la Bandera se realizó un noticiero informativo que fue subido a YouTube, que se llamó Dominó Informa. En este noticiero, que es como un video, se pueden ver el trabajo de todas las salas. Por ejemplo, sala de 5 utilizó Google Earth, realizó un recorrido por los diferentes lugares icónicos en la vida de Manuel Belgrano. Sala de 4 pudo realizar dibujos a través de la vida de Manuel Belgrano para contar la historia, ¿no? A través de Jamboard. Y bueno, Sala de 5 también realizó un Padlet informativo en donde contaban curiosidades acerca de la vida de Manuel Belgrano. Esto se presentó por medio de un video que se subió a YouTube. Después, para el 9 de julio, entre todos los niños del jardín, realizamos un video colaborativo en donde se podía ver una danza para festejar el Día de la Independencia. Para celebrar el 99 aniversario de la ciudad de Río Grande, se realizó junto con Primaria un conversatorio en donde fue participante el intendente Martín Pérez. Se generaron distintas experiencias. Como se sabe, en el nivel inicial es muy importante la experiencia directa a la hora de trabajar algún tema. Entonces, para poder realizar estas experiencias directas, se utilizó Google Earth. Las docentes, que en ese momento se podía salir, grabaron los videos desde lugares como museos, la municipalidad y lugares icónicos de la ciudad, y pudieron regalar esta experiencia directa a los nenes sin la necesidad de salir de casa. Después, como cierre del primer cuatrimestre, nosotros tenemos el proyecto institucional de arte. En este caso, se generó una galería virtual que se pudo observar a través de Google Cities. Para el 17 de agosto, el Paso a la Inmortalidad de General
se realizó un recorrido que se denominó Tras las huellas del general Manuel Belgrano. En este recorrido se podía observar por medio de Google Earth y también utilizando el Street View diferentes lugares del campamento del Plumerillo donde los niños iban relatando qué es lo que había sucedido. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas imágenes de algunas de las tareas realizadas. En el centro, la muestra anual de arte, que es la que nombré, algunos de los dibujos realizados en Jamboree por los niños, que se puede ver arriba, la portada del noticiero, la otra es la portada del video de Tras las huellas de Manuel Belgrano, un Kahoot, que es una herramienta que utilizamos mucho para evaluar los proyectos, el mapa que se puede ver abajo es lo que realizamos para el 11 de octubre, el último día de los pueblos originarios, que fue por medio de Padlet, una antología de leyendas en donde cada uno de esos lugares ubicados, al hacer clic se puede ver un video de la leyenda narrada por medio de trabajo de los niños, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo también se puede ver un rompecabezas armado en Jamboard por los niños y demás. Bueno, siguiente por favor. Bueno, y de todo esto devino por medio de las docentes auxiliares, al tener todas las herramientas que fuimos mostrando, devino la posibilidad y la opción de realizar una revista digital en donde se pueda plasmar todo el trabajo realizado. Y ahora, bueno, le doy pie a mi compañera para que continúe. Bueno, les voy a... Y bueno, soy auxiliar en el jardín y estuve a cargo junto con Ceci también del desarrollo de la revista virtual. La idea nace como bueno, una propuesta para reunir y mostrar el trabajo que se fue desarrollando a lo largo del año en esta modalidad, en esta nueva modalidad virtual. Y el propósito principal era socializar en la comunidad educativa, en las familias, tanto del turno mañana como del turno tarde del jardín, el trabajo realizado por las diferentes salas, de las diferentes secciones. En la sistematización de la información, bueno, la idea nace a partir de la lectura del libro Recorridos didácticos en la educación inicial. En el capítulo 7, Hilda Weitz van de Levi nos cuenta, nos nombra proyectos para trabajar lectura y escritura en el nivel inicial. Entonces, bueno, a partir de esto se piensa cómo desarrollar estos proyectos de lectura y escritura en el ámbito virtual, y es así que se decide trabajar con una revista que en un primer momento la idea era hacerla solamente en las salas de 5 y una enciclopedia en las salas de 4 años. Pero bueno, la revista termina siendo una revista institucional en donde se compendia el trabajo de todas las secciones, tanto de sala de 3, sala de 4 y sala de 5. Y se lleva a cabo un trabajo de sistematización del contenido que trabajó cada seño en su sala. Porque también en un primer momento se pensó en crear contenido exclusivo para la revista, pero después se decidió que se iba a trabajar con lo que las seños ya estaban, con la temática, digamos, que cada seño estaba abordando con su grupo en su sala. Así que bueno, se presenta esta estructura de la revista, sobre todo en sala de 5, que sí, ellos fueron autores y autoras de información específica para la revista, no así fue sala de 3 y de 4, pero bueno, sí sala de 5, teniendo en cuenta que están en este paso desde el nivel inicial a primaria, se hizo un trabajo un poquito más fuerte con ellos, y bueno, la estructura fue así, una sección de novedades, en donde los profesores y profesoras complementarias podrían también compartir parte de su experiencia virtual. Después una sección de geografía, en donde se muestra el trabajo de las diferentes regiones geográficas que abordaron las salas de 5 años. Una sección de paleontología que muestra el trabajo de las salas de 4 años. Que trabajaron en las diferentes salas. En la sección de literatura, leyendas, que estuvimos trabajando leyendas de toda la Argentina. En la sección de familia, te tocaría y bueno, los créditos de la revista, que es un poco trabajo
trabajo de las seños, ¿no? Y también de los amigos y las amigas de las salas de 5 años. Bueno, a través de este trabajo, tanto desde la revista como desde la educación virtual a lo largo del año, se planteó el acercamiento al uso de las TIC, atendiendo las necesidades de estas nuevas infancias que ya son nativas del uso de la tecnología, ¿no? Así nosotros los adultos, ¿no? Y por ese traslado de trabajo que se realizaría en la modalidad presencial a través de las muestras y cierres de unidades didácticas y de proyectos, a través de las herramientas virtuales del G Suites, que fueron un poco los programas que contaba la seño Ceci. Y muy importante para cerrar y para contarles que la revista se desarrolla con el programa Book Creator, que nos permite desarrollar revistas, libros, un programa muy interesante para usar, y con el Jamboard, que nos permitió el trabajo en línea durante las clases virtuales, con las seños y con las y los estudiantes. Así que bueno, les agradecemos mucho y este fue un poquito el trabajo que estuvimos haciendo durante el año en el Jardín Dominó. Bueno, presentación, estuve tomando nota a toda velocidad. Si les parece, sin más mediaciones, le damos la palabra entonces. Me pido disculpas por la equivocación con los nombres cuando los presenté, pero ahora sí, a Federico y Valeria para escuchar la segunda presentación y después pasar a los comentarios. Bueno, adelante. Yo los presento por el chat. Gracias, Daniel. Buen día para todos. Gracias por estar, por compartir esta mesa. Como dijo Daniel, mi nombre es Federico Bujorque, me acompaña Valeria Mire. Nosotros somos profesores de la práctica 3 en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores, el ICES Padre Miguel Bonuccelli. Y la práctica 3 está destinada a los estudiantes del profesorado de música que tienen que hacer su práctica secundaria, la formación orientada. Buenos días y bueno, agradecida de participar y contarles que hemos pensado un espacio de trayecto de la práctica en el nivel superior dentro de lo que es la formación del profesorado de música, dentro de un ambiente propio en el que fue que nos introducimos como docentes también. Esta modalidad virtual nos afectó en todo lo que tiene que ver con el formato del espacio y en la diagramación de nuestra comunicación. Generamos un ambiente provocativo de lo que tiene que ver con una nueva, digamos, modalidad de práctica, y pensamos sobre todo el espacio en términos positivos, digamos, en términos constructivos, porque cuando iniciamos, bueno, lo que es la cursada, toda la cuestión emocional fue muy movilizante, digamos, en la cuestión de la virtualidad, de no tener la presencialidad para generar el vínculo, ¿no? En ese sentido pensamos lo que tiene que ver con un posicionamiento dentro de lo que es subrayar contenidos relacionados con las tendencias tecnológicas, las TICs, como un medio, digamos, para el proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un fin, digamos, en sí mismo. Y intentamos generar nuevas maneras de evaluar desde un posicionamiento pedagógico crítico. Digamos, lo que jerarquizamos sobre todo fue una propuesta que tomamos de Hutch, que es la enseñanza remota de emergencia, y dentro de esa modalidad nos ubicamos para generar propuestas. Dice Hutch que, bueno, en circunstancias apremiantes, como consideramos este momento educativo, la enseñanza, remota de emergencia nos ofrece soluciones temporarias, digamos, para lo que es una educación completamente remota o híbrida, ¿no? Y lo que en general hubiera sido en su original formato una forma presencial. Para luego, digamos, desde estas soluciones temporarias, ofrecer un regreso a lo que era el formato inicial de la educación. El objetivo principal es ofrecer unos formatos de comunicación de rápida configuración y el subrayar contenidos, digamos, de manera confiable para estos periodos que son temporales, como él dice. Así pensamos el formato de la práctica, digamos, de este trayecto formativo, pero también la escritura de nuestra ponencia dentro de una estructura que hicimos una analogía
analogía, digamos, una especie sí, de homologación con lo que es la composición sonora, con lo que es la estructura de una obra musical, y pensamos nuestro recorrido como docentes desde un formato en 3 movimientos, ¿no? Entonces, lo pensamos así, como una estructura compositiva, tanto del trayecto y la escritura de la ponencia. Esta composición musical en 3 movimientos, que fue lo que nos permitió trabajar esta analogía, ¿sí? Nosotros como músicos formados lo tomamos desde la misma estructura del concierto de música, ¿sí? Que nace en el periodo del barroco, nace con Vivaldi, con la estructura del concierto para instrumento solista, y la característica principal que tiene es que está pensado en 3 movimientos. Cada uno de esos movimientos tiene una característica particular, tanto rítmica como melódica, y en ese devenir, desde que comienza hasta que termina el concierto, son ideas que van transformándose, desarrollándose a lo largo de esos 3 movimientos y que llega a un final conclusivo, que en nuestro caso fue poder realizar la práctica por parte de todos nuestros estudiantes. Digamos, con un carácter agitato, digamos, nos encontró a todos en un momento, digamos, de mucha movilización emocional, de mucha incertidumbre, bueno, que no cambió hasta el momento, pero que sí nos encontró en un carácter realmente muy movilizante. De ahí tuvimos que desprendernos de la presencialidad de manera inmediata, digamos, a nivel de tiempos, y bueno, generar una modalidad de enseñanza-aprendizaje que desmistifica un poquito también el nativo digital, ya que nos dimos cuenta casi de manera inmediata que el grupo de estudiantes necesitaba muchas herramientas para tener a esta modalidad virtual como una herramienta comunicativa y de aprendizaje, ¿no? Ya en el segundo movimiento, que es también dentro del cual nos situamos, lo llamamos andante, es como cuando ya empezamos a encontrar un tempo un poquito más equilibrado, un movimiento, un motus de acto pedagógico un poquito más adaptado a las circunstancias. Ahí generamos alguna herramienta que tiene que ver con la dinámica áulica en relación al Círculo de Cultura Freiriano, pero también de manera virtual, donde compartimos de manera interdisciplinar con otros espacios de LICES, contenidos, recursos, estrategias pedagógicas, y de un mapa áulico también que era rotativo, digamos, móvil lo llamamos, porque generamos estrategias que eran intercambiables entre los practicantes, ¿no? Futuros docentes de aquí a corto plazo. El tercer movimiento ya lo llamamos afectuoso, y ya en ese momento, digamos, de la práctica, que es en el que estamos situados, un poco más amigados ya con el movimiento, un poco más en coherencia con nuestra... Sí, con el encuentro, digamos, con estos recursos, pudimos generar ya un análisis crítico, reflexivo de todo lo que vino sucediendo en el devenir de este trayecto, y, digamos, todo lo que tiene que ver con el análisis crítico de los recursos pudo ser aplicado, digamos, al trayecto de la práctica. En este devenir también del movimiento afectuoso surgió lo que tiene que ver con la expresión del grupo en relación a la necesidad del cuerpo presente, a la necesidad del cuerpo expresivo, perceptivo, digamos, que tiene mucho que ver con nuestra educación artística, y que, digamos, todo lo que tiene que ver con sensibilizar y con generar comunicación desde el cuerpo, la virtualidad nos lo puso en crisis, y tuvimos como que salir al ruedo ahí con algunas herramientas específicas, ¿no? Sabemos todos que la construcción del vínculo desde la cercanía y en educación artística se manifiesta muy claramente. Nos permitió, digamos, tomar esta demanda de lo que tiene que ver con el cuerpo, pensar en un cuerpo transformado, digamos, por este contexto, en un cuerpo situado, digamos, en la modalidad virtual, desde la comunicación también, pero desde una mirada positiva. Instalamos como la idea de que este cuerpo transformado por la pandemia, por la modalidad virtual en educación, será un cuerpo transformado también para los docentes, para cada estudiante. Digamos, ya cuando volvamos, creo que ninguno de nosotros será el mismo, ¿no? La misma. La puesta en práctica de esta forma nos permitió ir obteniendo diferentes logros, nos planteó el uso de diferentes herramientas y estrategias a lo largo de estos 3 movimientos en este devenir con esta analogía sonora que hemos planteado. Y, por ejemplo, en el primer movimiento
teníamos que trabajar fuertemente la herramienta de lo que es que el estudiante aprenda a ser un estudiante en línea, trasladar el estudiantado de nuevo a este contexto y que entiendan que los tiempos eran puramente exclusivos de acuerdo a su responsabilidad, ¿sí? Empezar a hacerles entender que habíamos hecho prácticamente un intercambio entre la sincronía que nos permite la presencialidad a trabajar desde la inmediatez, que es la herramienta que nos propone la tecnología. Entonces, una de las herramientas fundamentales que fuimos trabajando para fortalecer también la comunicación fue todo lo que tiene que ver con la escritura, desde documentos en línea para la parte de las planificaciones de los alumnos hasta la comunicación, porque fuimos siendo perceptivos de que entre clases virtuales y clases virtuales que se sucedían una vez por semana, en el medio de eso no teníamos comunicación con los chicos y tuvimos que entonces presentar todas las que tenían acceso, como los mensajes desde la plataforma en modo, que es la que maneja la institución, el correo, y empezar a hacerles entender que el documento en línea nos ofrecía también esta cuestión de la inmediatez, trabajar directamente desde los comentarios y las observaciones en el mismo momento cuando estábamos conectados. Esto nos permitió que cada estudiante tenga su participación autónoma y pueda involucrarse como protagonista de su aprendizaje. En el segundo movimiento, donde se empezó a presentar esta cuestión del círculo virtual, el círculo de cultura virtual, aprovechando que Valeria también es profesora didáctica, entonces muchos de los recursos que ellos trabajaron en la materia fueron trasladados para la práctica. Y por otro lado, esto del mapa áulico móvil, lo que nos permitió fue, a partir de trabajar contenidos específicos de lo que ellos iban a tener que llevar a la práctica, empezar a hacer una rotación a partir de las observaciones y los trabajos que nacían desde esa primera planificación. Se asignaba el contenido a un alumno, ese alumno presentaba su planificación, se discutía entre todos, se hacían las observaciones, cada uno aportaba cómo lo hubiera trabajado desde su lugar, y tomando esa planificación corregida con las acciones realizadas, pasaba el contenido a otro alumno que tenía como punto de partida todas esas observaciones, y lo que lográbamos era que esa misma propuesta con ese contenido logre enriquecerse. De esa manera lo que pudimos hacer es tener una polirritmia bastante interesante y lograr este proceso de reflexión y de crítica sobre cada contenido que cada alumno tenía que lograr. Y esto nos lleva al último movimiento, el tercero, que eso permitió acelerar el proceso de detectar fortaleza y debilidad en el armado de la planificación, de poder acceder al auxilio colaborativo de todos. Todos teníamos la misma mirada sobre el contenido que se trabajaba, y empezar a poder discriminar con mucho más criterio todas las herramientas que, obviamente, Internet nos provee de recursos con los que se pueden trabajar diferentes contenidos musicales. Teniendo en cuenta que una de las dificultades de la enseñanza de la música en este momento es que, a pesar de toda la tecnología presente, no se pudo resolver todavía el trabajo sincrónico. Es muy difícil trabajar desde la virtualidad la enseñanza de un instrumento, la enseñanza del canto, la enseñanza inclusive desde lo rítmico, hacer que el alumno haga un trabajo rítmico y nosotros estemos tratando de escuchar eso, es muy difícil en este momento. A partir de ahí, en esto de la cuestión del análisis críticos, ellos mismos fueron detectando fortalezas y se empezaron a hacer recomendaciones de cómo poder compartir un video, cómo poder hacer para trabajar un contenido de elaboración rítmica por parte del alumno, y la verdad que eso fue muy provechoso para ellos y obviamente para nosotros. En relación a estas posibilidades, digamos, que observamos en la virtualidad y que trajimos al trayecto de la práctica, en este momento nos encontramos ya como en un cierre de lo que tiene que ver con el trayecto, habiendo realizado las gestiones de lo que tiene que ver con la implementación de la práctica en sí misma en instituciones que nos dieron puerta abierta y, digamos, la posibilidad de generar un trabajo constructivo interdisciplinar con espacios que desde lo sonoro fuimos interviniendo, ¿no? Cada practicante asumió su rol, digamos, en instituciones, por ejemplo, en el espacio de filosofía, de lo que es la Escuela Secundaria Agrotécnica de la Misión. Generamos un espacio interdisciplinar entre la filosofía, las prácticas del lenguaje y la educación musical, digamos, generando ahí, en verdad, una construcción colaborativa desde un mismo contenido y con miradas desde cada disciplina.
escena. En otro espacio donde también articularon nuestros practicantes fue en el espacio de expresión corporal, también de nivel secundario, donde desde el acto del hecho musical, digamos, del hecho sonoro, propiciamos herramientas y contenidos para que cada grupo lleve, digamos, adelante su aprendizaje del movimiento, de la música y el movimiento, conectando también con lo rítmico, como decía mi colega. En estas dificultades intentamos situarnos, sí, desde lo constructivo, desde la posibilidad realmente creativa de lo que tiene que ver con la práctica. No quedarnos con que, bueno, no íbamos a poder hacer la práctica, sino empezar a generar gestiones y aplicaciones de este trayecto, en concreto en la modalidad virtual, para que cada practicante ya aproveche esta instancia como un ensayo de lo que quizás sea la docencia por un tiempo, ¿no? En ese sentido, bueno, quisimos tomarlo como algo muy, muy positivo. Por otra parte, logramos que cada estudiante regular finalice su trayecto de prácticas en esta modalidad, y en eso sentimos que fue realmente un acto positivo también para la cuestión emocional de cada practicante, que en el inicio del cursado, bueno, estaba inmerso en una gran incertidumbre en este sentido. Bueno, y finalmente creemos que es realmente un logro para lo que es este profesorado tan joven, un profesorado que recién está en su segunda corte. Este tercer año es la segunda corte de profesorado de música del ICES, y creemos realmente un logro que hayamos podido llevar a implementar en esta modalidad, por primera vez en la provincia, en este profesorado, una instancia de práctica, ¿no? en esta modalidad. Así que bueno, en ese sentido, muy felices. Bueno, muchas gracias, Valeria, Federico, por la presentación. Bueno, impecable en el uso de los tiempos, que nos preocupaba quedarnos cortos, pero hemos sido un relojito, muy bien. Bueno, es raro no escuchar el rumor de la gente, el aplauso al final de la presentación, pero creo que precisamente esa rareza, esa sensación, digamos, de total excepción, de que finalmente no terminen con un aplauso las presentaciones como suelen terminar en los congresos, como terminaron en el congreso del año pasado, también nos ayuda a situarnos en estas circunstancias extrañas en las que todas las clases están siendo un poco raras. Bueno, voy a tomarme entonces yo también ahora unos minutos para comentar algo de mis sensaciones de la lectura. Yo los he escuchado, pero también los he leído. Y además de esta escucha y de lo que he podido pensar a partir de lo que ustedes propusieron. Les recuerdo a quienes están asistiendo, además, que dicen por el chat, están aplaudiendo en el chat, como pueden ver, agradecen, felicitan y hacen clap, clap, clap. Pueden escribir la onomatopeya, ¿por qué no? Que pueden ir dejando también preguntas en el chat para que después las retomemos y en el último ratito haya un momento de preguntas que pueden estar dirigidas a cualquiera o a todos o a cada uno. Quería decir que si hay algo que tienen en común las dos experiencias, es que piensan esta cuestión de lo digital, de las herramientas digitales, etcétera, no como un instrumento, digamos, genérico, al cual decidimos utilizar, sino como un elemento del cual necesitamos apropiarnos de una manera versátil, de una manera creativa, y convirtiéndolo en algo que sirva a los fines pedagógicos de lo que en cada caso se quiso hacer. Es decir, las herramientas digitales, admitámoslo, no vienen pensadas con el ideario de la educación artística, no vienen pensadas con el ideario de la educación infantil, vienen pensadas con el ideario del mercado. Entonces, es mucho lo que hay que desmanchar de las herramientas digitales para que sean compatibles con el ideario de la educación artística y con el ideario de la educación infantil. Entonces, tomar el Jamboard, que es una especie de pizarrón para dar una clase, y convertirlo dentro de sus posibilidades lúdicas, en una manera de acompañar un proceso de dibujo, un proceso creativo o un proceso lúdico, convertirlo en un juego de tablero. No me imagino cómo lo hicieron, pero en el texto cuentan que lo hicieron. Digamos, es un lindo ejemplo de esto, y el uso de los documentos en línea, que en la presentación de Federico y Valeria también hacen una reflexión acerca de cómo el uso de estos documentos en línea permitió cierta forma de mediación, pero también impulsó cierta forma de autonomía, de ejercicio creativo,
Bueno, en primer lugar esto, ¿no? Hay que desmanchar las tecnologías de todo lo que traen puesto encima, que vienen manchadas de apuro, de publicidad, de banner, llame ya, compre, 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 no se quede 5 minutos acá porque hay que hacer mucho clic, porque el clic es una mercancía. Entonces, bueno, correrse de ese uso de las tecnologías para aterrizar en otros usos que sean consistentes con estas formas de pensar la educación es un gran desafío que se ve reflejado en ambas ponencias. Luego pensaba que tanto el juego, que es el icono tal vez más fuerte de la educación infantil, como el arte, que es el trasfondo de las experiencias musicales, como las tecnologías, que son 3 elementos que están aquí presentes, tienen algo en común: juego, arte y tecnología. Son 3 promesas que se le han hecho a la escuela. Se le ha prometido que el juego iba a hacer explotar la creatividad de la enseñanza, se le ha prometido que el arte iba a enriquecer el aprendizaje, la vida en las aulas, etc. Y se le ha prometido a las escuelas que las tecnologías venían para innovar, para mejorar, para asociadas al progresismo, digamos. Y las 3, además, son promesas difíciles de cumplir, porque son difíciles de conjugar con las gramáticas escolares. Es decir, todo el mundo está de acuerdo con que tanto el juego, como el arte, como la tecnología tienen algo que aportarle a la enseñanza, pero también es cierto que es difícil hacerles un lugar en las prácticas escolares que siempre conocimos, ¿no es cierto? Entonces son íconos del progresismo a los cuales a la escuela siempre le costó un poco digerir, incorporar, que siempre estuvieron asociados o a las pedagogías alternativas o a las visiones superadoras de tradicionalismos, y a veces, en los 3 casos, se han producido versiones truchas también, de lo que a mí me gusta llamar el pseudo-escolanovismo de mercado, porque, digamos, sobran ejemplos también de métodos medio mercachifle, digamos, alrededor de cada una de estas 3 cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que reconocer las facetas insospechadas de estos debates también es una de las consecuencias de la inmersión en estas experiencias y en estas reflexiones. A mí me hizo acordar, por ejemplo, a un buceo de lecturas que hice no hace mucho tiempo en relación al humor en el aula. Que el humor, la risa, la comicidad, es otra que podría sumarse a la lista de las promesas dirigidas a la enseñanza. Leyendo sobre el humor y la risa, encontré debates muy interesantes en los cuales, por un lado, la risa era vista como un mecanismo para crear empatía, para abolir cierto acartonamiento de la enseñanza, para problematizar no desde un lugar racional, sino desde un lugar emotivo, con un compromiso corporal. Entonces, bueno, la risa era revolucionaria desde ese punto de vista. Pero con argumentos parecidos también había quien decía que reírse, que la risa es un mecanismo que también puede llevar a generar una adhesión automática y reflexiva, y de hecho la risa, el humor, es uno de los recursos por excelencia de la publicidad, como para que vos digas, qué graciosa que es esta publicidad, me voy a comprar eso, y a lo mejor lo que te están vendiendo es una porquería, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, digo, el tipo de discusiones que se siguen de este entrecruzamiento de juego, arte y tecnologías son discusiones que tienen esta cualidad de la complejidad, de la ambigüedad, de lo dilemático, etcétera, ¿no? Y por supuesto, en ambas experiencias está presente la cuestión del cuerpo, porque tanto para jugar y para pensar la infancia, como para pensar no solo el arte, sino la práctica docente, ¿no? Es la parte de la formación docente en la que es más o menos inconcebible desarrollarla sin cuerpo. Bueno, sin cuerpo, quiero decir, sin asistir presencialmente a las escuelas para hacer las prácticas. Entonces, en ambos casos, el cuerpo es un desafío aún mayor que, no sé, que en la materia que yo doy en el profesorado, por ejemplo, en pedagogía. Está buenísimo encontrarnos en el aula, pero podemos leer a Comenius, podemos leer a Rousseau, podemos escribir un ensayo sin ir al aula, lo podemos hacer por plataformas virtuales. Entonces, cuando uno mira la experiencia del Jardín Dominó, los videos de los niños disfrazados, jugando, bailando, haciendo la danza para el 9 de julio, o representando cuestiones ligadas a la bandera, o cuando uno ve, en el caso de los estudiantes de práctica de música, cierta demanda de cuerpo que reportan los profes, bueno, no puede menos que subrayarse también esta cuestión. En la presentación que hicieron las profes del jardín,
traían esta frase de Inés Dussel, en la que rescataba la idea de los tiempos históricos que estamos viviendo para la escuela, y pensaba que también son tiempos históricos para las infancias, porque al igual que las guerras o las dictaduras que marcaron la infancia de algunos, en mi caso, por ejemplo, yo crecí durante los años de la dictadura del 76 al 83, y entonces muchas cosas que yo recuerdo o que me contaron de mi infancia están marcadas por aquel clima de opresión, por canciones políticas escuchadas a escondidas, por historias terribles de vecinos, familiares o amigos. Entonces yo creo que la infancia de una generación también está dejándole huellas la experiencia de esta pandemia. Y además es muy probable que también sean tiempos históricos para la expresión artística, porque el arte cuenta la historia, el arte es un reflejo de la subjetividad social, y entonces el modo en el que el arte busca expresarse por otros medios, ahora no solo por la búsqueda de nuevas técnicas, sino también por la búsqueda de nuevos mensajes, digamos, desde el arte, ¿no? Me gustaría, además, comentar algunas cositas sueltas sobre cuestiones específicas de cada una de las presentaciones. En el caso de la presentación del jardín, me gusta el hecho de que se haya propuesto compartir los fundamentos del trabajo, compartir tutoriales, es decir, incorporar a las familias desde un lugar diferente del control remoto. Porque digo, en el caso de los niños muy pequeños, la familia es medio indispensable. Ahí Flavia Terici, por ejemplo, había propuesto la imagen de una educación a cargo de la escuela, comandada por la escuela, pero con una alianza absolutamente ineludible con las familias. Siempre en el jardín de infantes, en el jardín maternal, hubo una relación muy especial, muy cercana con las familias, a las que se consideró un actor muy importante. Pero en este caso, los chicos están haciendo las actividades con los adultos de la casa. Entonces, digo, el contraste entre pretender manejar a control remoto a esas familias para que hagan las actividades que les decimos que tienen que hacer, diferente de lo que han hecho ustedes, que es lo de compartir ciertos fundamentos y asumir que todos, todas tenemos que aprender en esta situación, entonces aprender juntos y compartir esta experiencia de aprendizaje. Y que en las actividades que eligieron mostrar respecto del proyecto, son todas actividades que tienen que ver con el mundo de afuera, con el mundo común, con el mundo que compartimos. Digo, también se está viendo que en muchas instituciones dirigidas a la primera infancia, hay un objetivo de acompañar esa convivencia extendida de las familias con los chicos, entonces les dan cosas que piensen que los padres pueden hacer fácilmente con los chicos y que los entretengan, lo cual no digo que esté mal, por supuesto, pero digamos que la función propiamente escolar, propiamente educativa del jardín, es la de seguir asomándose a estos acontecimientos del mundo común, el Día de la Independencia, el Día de la Bandera, el aniversario de la ciudad, pero también el cumpleaños de uno de los nenes de la sala, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto que hace que los chicos sientan y recuerden que pertenecen a un mundo común que el jardín les da a saborear, les da a balbucear, pone sobre la mesa, como dirían Simons y Machelen en defensa de la escuela, aún desde lo doméstico, ¿no es cierto? Aún desde esta existencia doméstica. Hay cosas, por otro lado, que no pueden hacerse en forma virtual. No podemos hacer una ronda, no les podemos hacer UPA, no podemos cantar juntos. Hay cosas que no se pueden hacer. Pero hay otras que sí. Por ejemplo, el periodismo virtual que se plasma en esta revista. Entonces pensaba que hay tanta tradición y tan bella tradición de periodismo escolar que nos puede remontar a las experiencias de Janusz Korczak en el gueto de Varsovia, o nos pueden remontar a las experiencias de Freinet, por ejemplo, con la imprenta escolar, pero que digo, hay tanta tradición de periodismo escolar, de plasmar sobre un texto común que se vuelve público las experiencias educativas, que bueno, me parece que es una linda manera de aprovechar esa energía en este contexto, porque eso es algo que sí se puede hacer. Y ahora, pensando, parándome un poquito en la presentación del Instituto de Música, bueno, empezaron hablando de los nuevos modos de evaluar, ¿no? Siguiendo algún texto de Hodge sobre la enseñanza remota de emergencia, pensaba que una de las cosas que se interpelan profundamente es la evaluación, porque si siempre fue algo que nos hizo ruido, la evaluación en todos los niveles de enseñanza,
concebida como una contabilidad de lo que los alumnos pueden y no pueden, saben y no saben, les sale y no les sale. No digo que no haya que hacer esa contabilidad en algún punto, pero la palabra evaluación también puede ser pensada, o aquello de lo que hablamos cuando hablamos de evaluación no se limita a esa contabilidad, y esta situación nos invita a subrayar con muchos colores, ¿no? Esta idea de que la evaluación debería ser algo más que la calificación, que la contabilidad de lo adquirido, ¿no? Por aquello que dice Jorge La Rosa, de que no vamos a la escuela para aprender, sino para estudiar, que la escuela no es el lugar en el cual nos llenamos los bolsillos de cosas útiles, sino que es el lugar en el cual nos llenamos los ojos y los oídos de cosas maravillosas. Bueno, él no lo dice así, pero yo entiendo que habla de eso. Y después, bueno, qué lindo el gesto de darle formas musicales a las formas investigativas y a las formas escriturales del texto. Esto de los 3 movimientos que concluyen con el afectuoso, mal que le pese a los neuroemocionalistas. Se me ocurrieron a mí otras 4 imágenes para devolverles ahí como, bueno, me hicieron imaginar más que pensar en este punto. Primero, que el ejercicio de ensayo y error que estamos haciendo en estos días me invita a pensar en un tema y variaciones. Porque bueno, porque lo hacemos, pero después no lo hacemos igual y jugamos a hacerlo diferente. En segundo lugar, la idea del capricho o del aire de, como decimos en nuestro folclore, que consiste en ejecutar una música que está asociada a una forma, pero sin respetar demasiado esa forma, dándose muchas licencias, muchos permisos, digamos, ¿no? Lo que también se llama una obra de carácter, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El capricho o el aire de. El tercer elemento musical que quiero traer a colación es la vidala, este ritmo musical del norte argentino, que es reflexivo, que es filosófico, que es casi metafísico, ¿no? Porque me voy para los cerros altos a llorar a solas, lejos, a ver si se apuna el dolor. O porque veo que mi sombra me sigue y me pregunto, siempre estará conmigo, ¿dónde quedará mi sombra cuando yo me muera? ¿No? ¿A con quién irá? Entonces, creo que si este es un momento en el cual evidentemente nos hemos puesto muy reflexivos, creo que el espíritu de la vidala lo representa bastante bien por este carácter metafísico, ¿no? Del pastor que en medio de la cordillera, frente a la inmensidad del cosmos, se hace preguntas en la soledad, pero que también nos hacemos esas preguntas frente a la cámara, frente a la soledad que nos produce la camarita delante, el silencio de nuestra habitación, que tiene reflejo en la vidala. Y el cuarto elemento musical es la alteración, ¿no? Un acorde alterado es un acorde que tiene una resonancia distinta, y esa resonancia nos lleva a algún lado, porque se altera un acorde y generamos una sensible que después resuelve. Entonces creo que las alteraciones le dan una sonoridad distinta a esa música, y nos invitan de alguna manera a buscar intuitivamente resoluciones en algunos lugares, a ver en dónde caen esas sensibles que están flotando. Y también me viene la imagen de la suspensión, o sea, el acorde con una nota suspendida, ¿no? Qué sé yo, un re con cuarta suspendida. Ese sol que está sonando en medio del re, bueno, hace que no sea exactamente un acorde de re, ¿no es cierto? Tiene una nota agregada que no es del acorde y está suspendida ahí. Y además esta idea de suspensión, por ahí alguien mencionó a la charla de Inés Duce en la clase en pantuflas, la idea de suspensión, en este caso, tiene múltiples resonancias, porque las clases presenciales están suspendidas, el tiempo de la familia sin sus hijos está suspendido, y esta especie de suspensión o de paréntesis creo que habla un poquito de eso. Bueno, por último, me gustaría concluir esta breve intervención para dejar, aunque sea unos últimos minutos, a preguntas, comentarios o algo más que alguien quiera decir. Leyendo un pequeño parrafito que yo escribí en el libro Pensar la educación en tiempos de pandemia, editado por la UNIPE hace unos meses, y que dice: ¿cómo contaremos todo esto a nuestros hijos y nietos? ¿Qué relatos indiferentes a las pandemias darán a luz nuestras experiencias de estos días?
No cabe duda de que entre las cosas que nos ayudan a continuar se cuenta la sensación de habitar juntos la excepcionalidad de un tiempo que será parte de la historia y las historias, donde lo que nos pasa le pasa al mundo y que sin duda será algo digno de contarse. Bueno, si les parece bien, bueno, estas son, no sé, las anotaciones, los garabatos que a mí se me han ocurrido después de leerlos y de escucharlos. Si les parece bien, damos lugar a lo mejor a algunas preguntas del público a través del chat. Por ejemplo, aquí alguien dice, considero que no es momento para la evaluación tradicional. Todo cambió, todo es prueba y error. Hermosa la comparación de la práctica educativa con los movimientos musicales, ¿no? No sé si ya que se ha dicho algo acerca de la evaluación, muy especialmente en el caso del Instituto de Música, no sé si las profes de jardín quieren decir algo en relación a aquellos informes que en los jardines suelen hacerse y que dicen, bueno, fulanito es un niño alegre, puede esto, no puede aquello, no le sale lo de más allá. Me imagino que algún cambio, alguna modificación ha habido en ese aspecto. No sé si tienen ganas de comentar algo. Sí, o sea, fue complicado el primer informe, sobre todo, que suele darse más o menos en junio, julio. Tuvimos que pensarlo bastante porque era evaluar a niños con los que no estábamos, no observábamos. Quizás las señas al principio tuvieron la idea de evaluar como siempre, el niño se muestra o juega, y la realidad es que no podemos observar eso. Entonces, fue apuntar a lo que realmente podíamos observar. Sí tuvimos el insumo de que cada vez que las señas, como las señas daban las actividades por medio de video, la respuesta de la actividad también era un video o era una foto de la producción del niño o el niño contando cómo hizo su tarea. Al mismo tiempo en las clases virtuales lo que realizan es siempre una actividad en el momento, entonces las actividades tienen su inicio, su desarrollo, su cierre y su momento de compartir cuál es la producción realizada. Y esos momentos quizás son los que podemos evaluar y que tenemos insumo real para evaluar, ¿no? Y bueno, esto de Jamboard, que nosotros le buscamos la vuelta para poder utilizarlo y poder evaluar en el momento. Por ejemplo, con las salas de 5, el proceso de escritura, lo estamos trabajando de esa manera. Entonces la seño a la hora de escribir algo lo escribe en el Jamboard y los niños van viendo letra por letra cómo se va escribiendo y al mismo tiempo los invitamos a ellos a tratar de escribir. Esto de la escritura significativa, el poder armar, por ejemplo, en sala de 5 un rompecabezas y después escribir como me salga el nombre de ese animal o ese, digamos, eso que está en ese rompecabezas. Esto que, bueno, vos preguntabas cómo realizamos los juegos en tablero. Los juegos en tableros los realizamos en Jamboard. Cada niño, hay 2 niños por hoja en el Jamboard, y le ponemos, o sea, el tablero en sí es una imagen que se pone de fondo en el Jamboard, y ellos pueden ver la ficha. Y les ponemos turnos, entonces la ficha de color rosa es el primer turno, la ficha de color azul es el segundo turno, y ellos saben que tiran el dado en su casa. Incluso hay aplicaciones de dado virtuales que hemos encontrado, que están muy buenas, y bueno, ellos tiran y esperan que su compañerito pueda tirar también, y se van hablando, se van preguntando, y eso lo hacemos durante las clases virtuales. Entonces, si hay algún amigo que no sé, señor, me está haciendo trampa, vamos viendo, y se genera todo este ambiente lúdico del nivel inicial en donde ellos van, digamos, participando entre ellos, se van relacionando, se van hablando, que es lo primordial del nivel inicial, ¿no? Y bueno, estas situaciones son las que vamos evaluando. Principalmente en las clases virtuales, que es lo que tenemos. La sala de 5, por ejemplo, tiene clases virtuales todos los días, 1 hora. Se conectan y están ansiosos de poder ver a sus compañeros, de poder contarle a sus compañeros qué es lo que hicieron, qué es lo que le hicieron. Por ahí sí cantamos todos juntos durante la clase virtual. Nos saludamos con una canción cuando entramos a la clase virtual. Tenemos unos minutitos también de intercambio, que es ese intercambio tan necesario en el nivel inicial. Realizamos la actividad, le damos cierre a la actividad y nos volvemos a saludar con una canción, y con esto de mañana nos volvemos a ver y demás. O sea, se trata de mantener ese vínculo afectivo y ese compañerismo y todo eso que es propio, ¿no?, del nivel inicial.
Cerca con los estudiantes. Se cortó, dicen, sí. ¿Querés que les contestemos? No sé si ahora se me escucha. ¿Se escucha? Seguimos. Mucho ruido, pues. Hay mucho ruido ambiente que entra de algún micrófono, ¿no? Atención a todos. A ver, Daniel. Bueno, ¿ahora se me escucha bien? Puedo cerrar el micrófono. Bueno, ya en horario, digamos, de ir cerrando la mesa, yo iba a hacer un comentario cuando se me colgó la conexión, perdón, que ahora ya no veo en el chat, pero lo había hecho un participante llamado Ignacio, creo, Ignacio Tesani, si no recuerdo bien, y había dicho algo muy bonito, y que es que si bien el medio por el cual nos comunicamos es virtual, la conversación que estamos teniendo no es virtual, nuestros cuerpos siguen siendo reales, nuestras voces siguen siendo reales, y de alguna manera hay una realidad absolutamente ineludible por más que los medios a través de los cuales nos comunicamos sean virtuales, ¿no? Debería subrayar la intervención ahí de esa persona del público que creo que había dicho algo interesante, y bueno, como habían respondido la pregunta anterior o el comentario anterior, las chicas, quería invitar a Federico y a Valeria a lo mejor a cerrar ellos con algún comentario final. Habíamos leído una pregunta ahí que había puesto Carol sobre el tema de lo activo en el nivel superior, si se podía construir otro vínculo desde la tecnología. Nosotros estamos en un tercer año, o sea, ya tenemos un proceso con los chicos, ya los conocemos. Yo, en mi caso, soy profesor de lenguaje, los tengo desde el primer año, o sea que lo afectivo, lo emotivo, por decirlo de alguna manera, siguió estando, ¿sí? Desde otro punto, porque igual ya los conocemos, ya tenemos prácticamente conocimiento de cómo vienen trabajando en su transcurso en la institución. A Valeria le sucede lo mismo. Entonces el vínculo afectivo está desde otro lugar, obviamente porque la tecnología no permite muchas cosas, pero eso se sigue construyendo, y de alguna manera lo que sí se desdibujó en todo este tiempo es la cuestión de los horarios, ¿no? O sea, fuimos docentes 24/7, como dicen, ¿sí? Mensajes sábado, domingo, 10 de la noche, 12:30, 8 de la mañana, en el tiempo porque entendemos también que el alumno, al formar parte de una familia que también está inmersa en este problema, en esta pandemia, encuentra su momento para poder realizar las actividades que tiene que realizarlas, y es en ese momento en el que, cuando le surge la duda, como nosotros se lo planteamos, tenemos la inmediatez. La tecnología no nos permitió la sincronía, pero nos permitió la inmediatez. Y a partir de ese momento, la comunicación se vuelve indispensable. No podemos dejar al alumno suspendido con una duda, porque para ellos es terrible. La virtualidad favoreció mucho la deserción en muchos casos. Entonces es necesario mínimo desde la comunicación y la información.
Bien, bueno. Daniel, si me Siempre- permitís... cuéntame. Y dale, Valeria, adelante, perdón. Sí, solo que leía también una consulta y rápidamente quería compartir esta mirada que tiene, me pregunta, creo que Florencia, a las 11:24, en relación a la adaptación de cada estudiante a estos momentos que fuimos planteando en cuanto al andante, digamos, a los movimientos de carácter y de velocidad. Más que una adaptación, lo que notamos es como una especie de entrar en sintonía, digamos, una especie de resonancia, como vos decías al comienzo, de encontrar, digamos, un modo en común, una especie de movimiento, de tiempos en común, y de ir sintonizando también con las intenciones que teníamos a nivel pedagógico, y que transformaron a la práctica en algo muy significativo, digamos, en este momento. Nada más eso. Gracias Bien. por todo. Bien. Bueno, como hay otras mesas que continúan en este horario, tenemos que ir cerrando. Les quiero agradecer muchísimo a Mariela, a Cecilia, a Federico, a Valeria, a Juan Pablo que nos asistió en la parte técnica. Un enorme placer compartir este espacio con ustedes y vamos a seguirla por mail para escribir algo y que sepan quienes han asistido que habrá textos después que representen un poco la huella de pensamiento que ha dejado este espacio. Yo desde aquí simplemente agradecerles, saludarlos y seguimos en contacto. Un aplauso para todos nosotros. Cerramos. Gracias a todos. Juan. Más Bueno. gracias. Listo, bueno, Gracias, muchas gracias. Juan. Un gustazo. Bueno, Daniel, Gracias. encantadísimo. Buenísimo.